Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como diariamente suplicamos y pedimos por el fin y el cese de esta pandemia, porque Dios escucha nuestros ruegos, nuestras súplicas. Es un Dios que atiende a las necesidades de sus hijos y sobre todo en estos momentos bastante críticos. No nos olvidamos de pedir por todos los que están enfermos, gravemente enfermos, por aquellos quienes están en cuidados intermedios, en cuidados intensivos, otros desde sus hogares, pero están ahí, luchando día a día, tratando de salir de la infección de este virus. Y también pedimos por todos los ya difuntos, por todos los que han fallecido, por todos los que han partido. Que el Señor no tome en cuenta sus pecados, sus faltas, sino al contrario, que por los méritos de su pasión y resurrección alcancen ellos la vida eterna. Pedimos por sus seres queridos, familiares, quienes lloran, quienes sufren, quienes tienen en el corazón un vacío, ese dolor inmenso de haber perdido a alguien que en la familia significa mucho, mucha fuerza y a la vez esperanza. Pedimos hoy día también en nuestras oraciones por la liberación, la pronta liberación de Guillermo Martín Morales Zambrano. Ayúdalo, Señor, en sus momentos difíciles de encierro. Y también pedimos por el eterno descanso de nuestro hermano Ciro Vaca, que el Señor le dé la luz eterna. En el Evangelio del día de hoy seguimos con el tema de el pastor y las ovejas, el verdadero pastor que es Jesús. Pues también es el tema dentro de el buen pastor, está el hecho de escucharle, de creer en ese pastor. La oveja que sabe escuchar la voz del pastor, la identifica, la conoce, y por eso es que la oveja sigue al pastor. Por eso, qué bien es entender la palabra buen pastor, bueno. ¿Qué quiere decir? Pastor honrado, bueno, como también pastor hermoso, pastor perfecto, pastor bravo, todos los aspectos de la bondad del pastor. Esto encierra la persona de Jesús. Ya el Salmo 23 nos dice: El Señor es mi pastor, nada me falta, sobre verdes praderas reposo, hacia fuentes tranquilas me conduce. El profeta Isaías en el capítulo 40:11 nos dice: Como un pastor que apacienta su rebaño,
recoge con su brazo los corderos, los lleva junto a su pecho y cuida las ovejas madres. En Ezequiel 34 nos dice: He aquí que yo mismo cuidaré de mi rebaño. Dios había anunciado que suscitaría un solo pastor para los judíos. La declaración de Jesús tiene un sentido profundo. Se afirma que Él es el Mesías, el jefe del pueblo. Pero no le creen. Por eso es que los judíos le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Ese de tener en suspenso es como que la intranquilidad de los judíos, que no saben identificar con los ojos que ven y con los oídos que escuchan realmente si es o no es el Mesías. Pero quienes sí lo han identificado como tal, quienes sí han acertado y más allá de preguntar si es o no es, han declarado con fe profunda, honda, de que Él es el enviado de Dios. Son aquellos quienes humildemente se acercan y piden un favor. Un leproso, un pecador o pecadora, un malhechor, un enfermo, alguien que se arroja a sus pies y más allá de preguntar si es o no es el Mesías, el esperado, lo único que hace es confiar absolutamente en Jesús. Da fe a sus palabras. Porque recordemos que hay mucha gente que lo sigue, pero ellos se preguntaban: nadie habla o nadie ha hablado como este. ¿Qué tienen sus palabras? Hasta los demonios le obedecen. Inclusive cuando Jesús era amenazado de arresto, los guardias enviados por los judíos, por los sumos sacerdotes, querían tomarlo preso, pero al escucharlo regresaron con las manos vacías y los jefes de los sacerdotes le dijeron: ¿qué? ¿Acaso ustedes también se han dejado seducir, embaucar por ese hombre? Y ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Es decir, las palabras de Jesús, el buen pastor, de verdad que calan hasta el corazón, hasta lo más profundo y diríamos hasta los tuétanos del hueso. Pues cuando nosotros dejamos que esa palabra ingrese, no estamos en suspenso, no estamos preguntándonos si es o no es, ahí hay una duda y no podemos dudar de Dios. Simplemente que sí es, siempre será, lo ha sido. Pero aquel que no cree en sus obras y en sus palabras, entonces está perdido. No lo conoce, a pesar que Él se muestra, les es imposible reconocerlo como tal, les es imposible aceptar que es el hijo del carpintero. Es decir, hay una incredulidad tremenda de parte de ellos. Y por eso Jesús reprocha esa incredulidad. Y viene más adelante lo que en un inicio de este audio les decía, el tema del pastor y de la oveja. Escuchar la voz del pastor. Son aquellas entonces que se identifican como las verdaderas ovejas, las que creen en Él, en sus promesas, en sus palabras, en sus gestos, en lo que el pastor, cuando comunica, inmediatamente la oveja responde con un sí. Y dice Jesús: yo las conozco y ellas me siguen. Recuerden que el capítulo anterior, los versos también nos decían: yo conozco a las ovejas
y a cada una la llama por su nombre. Esta es una identificación totalmente plena con la oveja. Conocer a cada oveja por su nombre ya nos dice que Jesús se preocupa por cada una de ellas. Nadie está en el anonimato, nadie está olvidado, nadie puede sentirse relegado. Al contrario, debe sentirse reconocido, querido por este Dios. Conocer a cada oveja por su nombre implica el amor más profundo de un Dios que conoce los corazones de cada uno de sus hijos. Y lo más importante del pastor es que Él da vida eterna. ¿Cuántos hoy día han dejado de existir? ¿Cuán alarmante es la cifra de fallecidos a causa de esta pandemia desde que inició? Pasan los 150,000 según cifras del SINADEF. Pero el buen pastor, dice, les da la vida eterna y no perecerán jamás. Qué importante es escuchar la voz del pastor para no perecer. Qué importante es sentir que ese Dios nos conoce por nuestro nombre y nos prepara un sitio ahí arriba. Él da la vida por nosotros. Él es el que enfrenta el peligro para que nosotros nos sintamos protegidos y defendidos. Nos sentimos amenazados por el COVID. Nos entra un pavor, nos entra un miedo. Y cuando nos da, nos sentimos morir. Pues el buen pastor apacienta, aquieta, modera nuestros ánimos. El buen pastor se preocupa de todo en sus ovejas, que estén a salvo, muy bien cuidadas, pero que también aquellas que han partido y parten a la casa del Padre son conducidas por el buen pastor. Son llevadas a su última morada, porque el buen pastor no permite que ellas perezcan, mueran. ¿No? Así sea el rebaño pequeño, se preocupa el pastor. Entonces, hoy día hay que aprender que la palabra yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, es la palabra de Dios. Habla entonces de una promesa profética de futuro, alcanzar la vida eterna. Y más aún, nadie las arrebatará de mi mano. El buen pastor camina delante de las ovejas. Primero, porque tiene que dispersar todo tipo de peligro que amenace contra ellas. Y segundo, porque las ovejas escuchan su voz y van tras de él, caminando. Desde ahí ya el pastor se está preocupando de que nadie las arrebate. Ni la muerte va a arrebatar a sus ovejas de la mano de Dios. Ni el peligro. Ni la enfermedad. Ni el hambre, ni la desnudez. Nada podrá arrebatarnos de la mano del buen pastor. El último enemigo en vencer será la muerte y ha sido vencida. Estamos en tiempo de Pascua y hablamos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Por lo tanto, ni la muerte puede arrebatar ninguna vida de la oveja que le pertenece a Dios. Y de hecho que Jesús al final dice, las ovejas las tengo porque el Padre me las ha dado. Este es el recibimiento de un encargo de Jesús como hijo que el Padre le da. Lo que quiere el Hijo es, así como el Padre y yo somos uno, pues también que un día nosotros logremos la unidad de un solo redil, de un solo rebaño, bajo un solo pastor. Si el Padre me las ha dado, dice, yo no quiero perder ninguno de lo que
el Padre me encargó. Es la fidelidad del pastor al encargo del Padre. Y inclusive Jesús es aquel que, como buen pastor, utiliza esa palabra fuerte, ¿no? Nadie me las va a arrebatar, ¿sí? Nadie me las va a quitar. Voy a defender a capa y espada lo que mi Padre me ha confiado. Por eso que cada uno es importante para Dios. Cada uno es parte del corazón de Dios. Cada uno está identificado por Dios. Entonces, si el Padre es superior a todos, pues muy bien. El Hijo tiene la misión de redimir al mundo y de dar vida eterna a todos. Y al final lograr la unidad de todo el rebaño de la iglesia. Hay ovejas que no son de este rebaño, nos decía, pero somos del rebaño. No debemos dispersarnos, no debemos segregarnos, como que abrirnos y buscar otros pastores falsos, que lo único que hacen, dice Jesús, es maltratar, matar, robar, porque esa es la imagen del mal pastor, del asalariado, que vive a costa de las ovejas, que no apuesta por las ovejas, que no le interesan las ovejas, ¿no? Hay que aprender a ser un pastor desde el hogar, desde la casa, como padre de familia, ¿no? Como aquel que tiene un negocio, una empresa y lo es en relación a sus trabajadores. Es decir, hay que tener ese carácter de cómo defender a la oveja frente a la injusticia, frente al dolor, frente al castigo, frente al hambre, frente a todo lo que hoy vivimos. Dios la defendió y nosotros también. Y qué bonito es desde ahí sentir la unicidad de la iglesia. Que como el Padre y el Hijo son uno, que un día logremos también la unidad. La unidad no quiere decir la uniformidad, pero la unidad, por lo menos en el diálogo en que Dios emprende con nosotros, que todos lo entendemos, que es el diálogo del amor. Es el diálogo del amor, del perdón. Ese es el lenguaje que nos enseña Jesús para llegar a ser uno como Dios es uno. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recordemos todos seguir rezando por el fin de esta pandemia y encomiendo a todas sus almitas, de verdad que sí, a todas sus almitas de nuestro canal de YouTube, sus necesidades de todos nuestros suscriptores, las alegrías, las penas, a todos. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude, nos proteja. Porque más allá de la ciencia y la medicina está el hecho de que para Dios nada es imposible. Que el Señor me los bendiga y confianza absoluta en Él.